Adelante, José Luis. Vamos a ver el día de hoy vamos a ver los artículos del 38 al 41 que nos va a hacer favor de, de dar los temas nuestro hermano José Luis Flores Olmedo, que él es el coordinador del decanato de Polanco. Adelante, hermano José Luis. ¡Viva Jesús! Muy bien, hermanos, pues vamos a iniciar, vamos a ver del artículo 38 de nuestros estatutos de la adoración nocturna. Voy a comenzar con el artículo 38 en el número 1, si lo tienen ahí al alcance para que lo sigan. La adoración nocturna mexicana, como movimiento de la Iglesia Católica, profesa obediencia y adhesión inquebrantable al vicario de Cristo, el Papa, al episcopado mexicano y a sus representantes inmediatos, los directores espirituales. Estamos hablando, pues, de lo que viene siendo niveles de gobierno. En el número 2, los grados de la jerarquía encargada del gobierno de la corporación son: número 1, Asamblea Nacional. Número 2, Consejo Nacional. Número 3, Consejos Superiores. Número 4, Consejos Directivos de Sección. Todos los grados de esta jerarquía por oficio y cumplir y hacer cumplir a sus subordinados estos estatutos en los términos que en ellos se establecen y con formas de la más exquisita prudencia, caridad y justicia, pero con decisión inquebrantable. En este artículo voy a tocar un poquito el tema. Habla de los consejos superiores en el instructivo general para dirigentes, si alguien lo tiene ahí a la mano, de la adoración nocturna, en la página 18, que nos sirve también para darnos cuenta de la relevancia, de la importancia de las jerarquías dentro de la adoración nocturna. Nos dice en el capítulo 2, los consejos superiores, conforme a los nuevos estatutos, los consejos superiores deberán conformarse de la siguiente manera. El consejo superior consta de director espiritual, presidente, secretario, tesorero, representante de las adoradoras, que será primer vocal, representante de los tarcicios, una representante de Ineses y 4 o más vocales, si se juzga conveniente. Las adoradoras podrán ocupar cargos en el consejo, no así el de presidente, que será siempre un adorador. Y de ahí inclusive nos marca en los estatutos el artículo 46. Esa parte es muy importante comprenderla porque nos habla del gobierno que nos rige. Pero también en la guía del maestro está aquí y te llama, si lo tienen a la mano, también los invito a que lo chequen. En la página 9 nos habla del gobierno de la obra. La adoración nocturna mexicana, como hija de la Iglesia Católica, profesa amor, obediencia y adhesión inquebrantable al vicario de Cristo, que es el Papa, al episcopado mexicano y a sus representantes inmediatos, los directores espirituales. Los grados de jerarquía encargados del gobierno de la corporación son: número 1, Asamblea Nacional, que se celebrará ordinariamente 2 veces al año. Aquí vemos pues que también nos vuelve a mencionar la Asamblea Nacional. Número 2, Consejo Nacional con sede. Bueno, nos dice ahí la sede, que ya sabemos.
pero nos dice del Consejo Nacional. Ahorita vamos a ver quién conforma el Consejo Nacional. Número 3, Consejo Superior Arquidiocesano o Diocesano, que ahorita lo acabo de compartir, quiénes lo componen. Y Consejo Directivo de Sección. Primero, la Asamblea Nacional de la Adoración Nocturna Mexicana se integra el Consejo Nacional, que hace las veces de comisión permanente, y los vocales regionales, reunidos en Asamblea General, los directores espirituales de los consejos superiores, arquidiocesanos y diocesanos de toda la nación mexicana y los respectivos presidentes. Y luego nos dice el Consejo Nacional cómo se conforma. El Consejo Nacional se compone del director general, el presidente nacional, un secretario, un tesorero, un contador, un auditor y 8 vocales o más. Tercero, en cada arquidiócesis o diócesis habrá un consejo superior según el título de la sede episcopal. Como aquí, pues sabemos, es el Consejo Superior Arquidiocesano de Guadalajara. Cuarto, el presidente del Consejo Superior durará en su cargo 3 años, a no ser que el prelado o director espiritual, como el presbítero que tenemos ahorita actualmente, por razones especiales, determine una situación. En este caso se hará por elección normal. Y aquí si nos ponemos un paréntesis, nos damos cuenta cómo se conforma. ¿Quiénes conforman el Consejo Nacional? Que a su vez participan de la Asamblea Nacional de la Adoración Nocturna, que nos la menciona aquí con mucha relevancia, tanto en los estatutos como en el instructivo general. Nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene también la relevancia de la Asamblea Nacional. En los artículos, regresamos al artículo 39. Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional de la Adoración Nocturna Mexicana se integra con el Consejo Nacional en pleno y los vocales regionales, reunidos en Asamblea General. Son vocales regionales de la Asamblea Nacional los directores espirituales de los consejos superiores diocesanos y arquidiocesanos de toda la nación mexicana y los respectivos presidentes. Es decir, la componen los directores espirituales de cada Consejo Superior de la República Mexicana, pero también nos comenta que participan los presidentes a su vez. Para integrar la Asamblea Nacional de la Adoración Nocturna Mexicana, se observará lo siguiente. La Asamblea Nacional quedará constituida siempre que estén presentes, cuando menos, el director nacional, el presidente nacional, la mitad más uno de los miembros del Consejo Nacional y la mayoría de los directores y presidentes o vocales regionales de los consejos superiores diocesano y arquidiocesano, los cuales deberán ostentar una representación no menos de la mitad de uno del número total que estén en funciones en la nación mexicana. Es importante recalcar que en base a esa participación se puede llevar a cabo la asamblea. Es decir, tiene que haber, como mínimo nos dice que un representante. Número 3, la Asamblea Nacional, así constituida, se reunirá cuando lo soliciten por escrito la mitad más de uno de los miembros del Consejo Nacional, o bien la mitad de uno de los vocales regionales. Es decir, que cuando es convocada, con anticipación se manda la solicitud para que se pueda llevar a cabo esa Asamblea Nacional, esa reunión. El presidente del Consejo Nacional expedirá, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la petición, la convocatoria. Es decir, que primero
se organiza, se envía, y una vez que se envía la solicitud, se lleva a cabo la reunión de la asamblea en pleno. La convocatoria respectiva a fin de que la asamblea se reúna a más tardar 60 días después. Número 4. También constituirá Asamblea Nacional la reunión de los directores, presidentes o representantes de la mayoría de las secciones de la nación, a los cuales convocará el Consejo Nacional cuando lo considere conveniente y necesario. Si observamos aquí, nos percatamos, nos dicen nuestros estatutos, que el Consejo en pleno, el Consejo Nacional, tiene la facultad de convocar a una asamblea a nivel nacional, es decir, a todas las secciones, no solamente se refiere a los consejos superiores, sino a las secciones en sí. Cuando hay una celebración muy importante o un acontecimiento. Número 5. Cada año se reunirá la Asamblea Nacional de la Adoración Nocturna Mexicana para examinar la marcha y adelanto de la misma en toda la nación. Previa convocatoria del Consejo Nacional, la asamblea se realizará en la Ciudad de México. Es decir, que es convocada para estar revisando, viendo, llevando un análisis estadísticas de cómo se está trabajando, cómo está siguiendo la formación de la adoración nocturna a nivel nacional. Número 6. Es de la competencia de la Asamblea Nacional la elección del presidente general, el conocimiento y aprobación de los asuntos resueltos por el Consejo Nacional durante el último año. Aquí nos dice que tiene la facultad de elección, de que puedan elegir al presidente, pero también de que él tenga la plena libertad de tomar decisiones y buscar la manera de arreglar los asuntos. En el último año transcurrido desde la Asamblea Nacional anterior, la estadística general de la adoración nocturna mexicana y cuantos asuntos se consideren pertinentes al fomento de la asociación, el Consejo Nacional remitirá una copia del acta de la Junta celebrada a cada uno de los vocales regionales que no hayan asistido a la reunión en pleno de la Asamblea Nacional para su conocimiento, lo cual nos dice que hay un documento. Cada acuerdo que se lleva a cabo se levanta un acta, como lo hacemos en el Consejo Superior, como se realiza en las juntas de vicaría, en las juntas de decanato, en estos talleres de formación, en las secciones. Siempre el secretario es el encargado de levantar esa acta. Para los que no estén en ese momento presentes, se les informa. Y aquí vamos a entrar en una parte, vamos a ver. Nos dice aquí del director espiritual, el maestro está aquí y te llama, y es muy importante tocar este tema. El director general será nombrado por el episcopado mexicano, el presidente del Consejo Nacional será elegido por la asamblea en pleno cada 5 años. Nos damos pues cuenta que nos llama la atención, que nos recalca cómo se lleva a cabo la elección del presidente, pero también nos está diciendo del director espiritual general. Aquí se refiere no solamente al arquidiocesano, se está refiriendo al nacional. En pleno cada 5 años. La comisión permanente del consejo será ayudada en su gobierno por los consejos regionales, a fin de lograr mayor unidad en la aplicación de los estatutos y orientaciones. Es decir aquí que también los consejos superiores participan de esa formación. No solamente la esperamos del Consejo Nacional, sino que también nos hacen participar al Consejo Superior para llevar a cabo esa formación y la unidad, que es muy importante. Y luego nos dice ahí mismo en la misma guía del maestro está aquí y te llama. 6. El Consejo Superior podrá agrupar sus vocales constituyendo 2 comisiones
a las que encomendará respectivamente los asuntos de jurisdicción y de las secciones en la ciudad sede. Cada comisión podrá funcionar independientemente una de la otra y ambas tendrán el mismo presidente, pero los acuerdos de cada uno no podrán llevarse a la práctica mientras no sean estudiados y aprobados por el Consejo reunido en pleno. Entonces, aquí nos está marcando claramente. Muchas veces no sabemos cómo se maneja el Consejo Nacional, pero aquí nos aclara bien. Tiene dos partes, mas sin embargo es el mismo presidente. El séptimo, el fin primario del Consejo Superior es velar por el desarrollo y florecimiento de la adoración nocturna en su territorio, conforme a los estatutos de la misma. Aquí nos dice pues que el Consejo Superior debe trabajar en la formación para llevar a cabo la adoración nocturna tapatía, en este caso hablamos de Guadalajara, basándose en los estatutos y en todo el material que en sí tenemos para poder trabajar. Pero básicamente lo que nos rige son los estatutos. Y luego nos dice, el consejo directivo de una sección estará compuesto por el director espiritual y, a ser posible, un vicedirector, en el caso donde hay dos sacerdotes o dos encargados. Ambos sacerdotes, un presidente, un secretario, un tesorero y 4 vocales, todos ellos seglares. Este es un tema un poquito a profundizar con más calma. Yo creo que sería para un tema más amplio, para entrar un poquito más a detalle en las funciones de esos vocales que menciona, porque muchas veces quizá no sabemos qué funciones desempeña cada vocal. Y sería muy bueno, el hermano Martín, no sé si posteriormente se pueda tocar ese tema, para que los hermanos presidentes sepan un poquito el porqué de esos vocales, qué función desempeñan. Vamos a continuar con los estatutos. Nos vamos al artículo 40 de los estatutos. Directores espirituales. Número 1. El director espiritual en los diferentes niveles, nacional, diocesano y de sección, es la suprema autoridad en la adoración nocturna mexicana. El director espiritual, por su carácter sacerdotal, representa a Jesucristo, sacerdote, cabeza y pastor. Es decir, aquí nos está diciendo que es la máxima autoridad, que nosotros estamos bajo, ahora sí que su dirección. Nosotros podemos cuando hay alguna vigilia, avisar con tiempo, notificarle que es lo correcto, pero él decide, él puede hacer algún cambio, está dentro de la obediencia que le debemos, y aquí nos lo deja bien marcadito, bien claro. Él es la cabeza. Los demás miembros del Consejo de Adoradores deben escucharlo y atenderlo como los apóstoles a su divino maestro. El director espiritual es el alma de la obra, los seglares el cuerpo. Por eso, cualquier otro sacerdote que sustituya legítimamente al director espiritual, aún ocasionalmente, tiene las mismas facultades. Aquí pues nos deja muy claro que si el director espiritual llegan a cambiarlo y llega otro sacerdote, nosotros estamos de igual manera que obedecer al nuevo director espiritual que nos envíen, que nos toquen. Y siempre procurando tomarlo en cuenta. No olvidar que es la cabeza. Merece, y nos dice, aún ocasionalmente tiene las mismas facultades, pues estas nacen precisamente de su carácter sacerdotal, que merece siempre todo respeto y veneración. Número 2. Siempre que se habla en los estatutos del Consejo Directivo, en cualquier aspecto que se mencione, debemos tener en cuenta que el primero de sus miembros es el director espiritual y que sin él
no estaría integrado el consejo. Es decir, que no puede existir una sección si no tiene un director espiritual. Lógicamente, está bien marcado, lo sabemos, que para que se pueda regir una sección, para que se pueda elevar, para que sea aceptada, tiene que tener una cabeza. Y nos lo vuelve a remarcar, que es importante, igual en los documentos de la adoración nocturna, siempre esté presente el nombre del director espiritual. Siempre debe de estar ahí y procurar que esté su firma estampada, puesto que es lo que le da la autoridad a el documento y la validez. El director espiritual tendrá la dirección en las juntas con voto de calidad y asistirá caritativamente a los socios con sus consejos y exhortaciones para mantener y fomentar entre ellos el espíritu de Cristo. El director espiritual autorizará los gastos que sea necesario realizar y exigirá un informe mensual de la situación económica. Siempre tenemos que notificar al sacerdote de los gastos que se van a realizar, que sean muy necesarios, y él debe de estar muy de acuerdo en lo que se vaya a administrar los dineros. Y también, al mismo tiempo, estarle dando un informe. Es muy importante, y esto no solamente aplica en secciones, aplica en las secciones, Consejo Superior, Consejo Nacional. Estamos hablando de la relevancia y la importancia. Cuando el director espiritual juzgue que el presidente no esté cumpliendo con su cargo, podrá sustituirlo, con su consejo nombrará a otro para que concluya el periodo. Yo creo que aquí es más que claro que los presidentes, todos los que seamos presidentes en nuestras secciones, pues estamos llamados a trabajar, esforzarnos, a dar una formación íntegra, una formación completa, a instruirnos como adoradores, pero más como presidentes. Porque de otra manera, si no cumplimos y acatamos lo que el director espiritual nos designa, pues está en toda la facultad de movernos. Y es importante, por tanto, prepararnos, trabajar. No solamente nos habla aquí de la adoración nocturna, aquí nos está hablando claro de estar a sus órdenes en todo lo que se refiera dentro de la Iglesia Católica. Procurar pues el servicio. Luego nos dice en los nombramientos, en el artículo 41, el director nacional será nombrado por el episcopado mexicano. Viene entre paréntesis, dimensión episcopal para laicos. El obispo de la diócesis nombrará al director espiritual de la sección y al diocesano, pudiendo relevarlo cuando lo estime conveniente y faculta para hacerse sustituir en los casos necesarios. Pues yo creo que está más que claro cómo es que se hace la elección. Sabemos que hay una comisión encargada para hacer la elección del director, como nos lo menciona aquí, pero no solamente, el director también, que es el señor obispo, representante, él también hace la elección. Adelante, Lupita. Sí, José Luis, solamente de lo que ya decías sobre los directores espirituales, es precisamente que lo cumplamos. En cualquier caso que sea, tú ya sabes el caso que tenemos ahorita. Entonces, no es solamente sobre vigilias, sino también de cada uno de los adoradores. Cualquier cosa, primero es el director espiritual antes que los decanos. Si el presidente de sección ya está informado de lo que está pasando, entonces la segunda autoridad, o ya de ahí más bien deben de irse directamente con el director espiritual. ¿Sí? Entonces ese fue el error, porque yo ya hablar con el director espiritual, dice, yo no soy informado. Entonces ahí fue ese el error, haber brincado la máxima autoridad, que es el director espiritual. ¿Sí? Muy bien, Lupita, muchas gracias por ese detalle. Mira, en ese caso sí es correcto lo que dices, y por eso precisamente
debemos de instruirnos precisamente por eso, porque es necesario comprender, entender en todos los niveles que primero debe ser el director espiritual. Pero Es importante José Luis. comentar cuando se presenta. A ver, adelante, Lupita, te escucho. Digo, es cumplirlo, simplemente no es solamente decirlo de los demás, sino en cabeza propia. Cuando a ti te llega una información de una sección, lo primero que debes de hacer es decir si ya se lo comentaron al director espiritual. O sea, es a lo que me refiero. Nunca preguntaste si ya lo sabía el director espiritual, si ya se habían dirigido al director espiritual, sobre todo la persona que esté involucrada y el presidente. Ok, ese tema creo que no entra ahorita aquí, pero sí está bien que no hay problema que lo comentes. Mira, ese tema yo no hice absolutamente, solo hice la función de escuchar y comentar con el hermano Martín, que es el coordinador de la vicaría. Más sin embargo, yo no he actuado en esa parte porque no me corresponde. Le corresponde al director espiritual, de lo cual yo les hice mención al presidente, que era el director espiritual al que deben de tomar en cuenta y que deben de basarse precisamente en estos estatutos, en lo que nos indica. Pero yo, si te fijas, yo no he hecho absolutamente nada. Me mantengo al margen porque creo que eso es a nivel sección y nos lo marca muy claro. Lo que es a nivel sección debemos respetarlo a nivel sección. Yo no me brinco esas partes porque creo que no responden. Entonces, yo lo que hice fue comentar. Adelante, Martín. Pues nada más estás en lo correcto, no fue más que escuchar. De hecho, yo también fue para escucharte. Y de hecho, el consejo, aún sin saber realmente lo que tenía que hacer, te comentaba, Lupita, velo con tu guía espiritual y no dejes que más gente no nos extendamos a que lo conozca otra gente. Pero vamos a dejar esto aquí porque estamos en un taller, ese es tema para nada más, compete nada más a la sección, a nadie más le compete. Vamos a continuar y en este tema se me hace tan interesante para los presidentes y todos los que nos están escuchando, es que por tan importantes las estadísticas, porque esa reunión de asamblea general que se hace cada año es para ver cómo va la adoración nocturna, cómo va avanzando, si somos más adoradores, cuántos adoradores activas, Tarcisio, necesitas hay para saber cómo va avanzando la adoración nocturna, las comuniones que nos piden. Todos esos datos estadísticos nos muestran pues el comportamiento a nivel nacional, a nivel de sección de cada diócesis. Pues eso ahorita comprendí qué tan importante y por qué nos exigen las estadísticas por parte del Consejo Superior a las secciones. Entonces, para que tengan en cuenta eso, que hay que tener esa estadística. Cada vez que tengan su vigilia, apunten cuántos adoradores asisten, cuántas comuniones hay, para que esa información se llene cuando se les pida la estadística. Y definitivamente comprendí mejor que no hay mayor autoridad en cada sección que el director espiritual. Continuamos. Pues ya acabaste, José Luis. Muy bien. Sí, me falta poquito, si gustas nomás compartir. Sí. Del instructivo para dirigentes, nos vuelve en la página 21, si lo tienen los invito a que lo tomen, nos vuelve a hablar sobre los directores espirituales. Vaya la relevancia. El director espiritual en los diferentes niveles, nacional, diocesano y de sección, es la suprema autoridad en la adoración nocturna mexicana. El director espiritual, por su carácter sacerdotal, representa a Jesucristo, sacerdote, cabeza y pastor. Nos lo vuelve a decir lo mismo. Los demás miembros del consejo de adoradores deben de escucharlo y atenderlo
como los apóstoles a su divino maestro. El director espiritual es el alma de la obra, los seglares el cuerpo. Por eso cualquier otro sacerdote que sustituya legítimamente al director espiritual, aún ocasionalmente, tiene las mismas facultades, no lo vuelve a indicar, pero ahora en el instructivo para dirigentes. Yo me tomé esa libertad de buscar información de diferentes documentos que tienen mucha importancia de la adoración nocturna y que enriquecen. Lo decía bien el hermano Martín, de alguna manera es importante saber de qué se habla esa asamblea, de qué. En esa asamblea nacional ven precisamente todos los temas, no solamente de consejos superiores, ven temas muy relevantes de suma importancia de la formación permanente que se realiza y de cómo se va avanzando en la adoración en las secciones, que es fundamental. No solamente se refieren a el cómo se llevan las vigilias, sino también se refieren al orden en el que se llevan en los documentos, que tiene mucha importancia. Es de suma relevancia este tema, porque es lo que nos ayuda a seguir trabajando y haciendo las cosas mejor, cada día mejor. Nos invita pues a seguir trabajando. Ya por último, en la página 23 de su ritual, nos dice gobierno. Es breve lo que nos dice, y organización. Primero el gobierno. Se gobierna mediante 3 consejos jerárquicos: el directivo de sección, el superior diocesano y el Consejo Nacional. Volvemos a ver que son 3 muy importantes, fundamentales, para que la obra pueda seguir trabajando. Luego nos dice de la organización. Se compone de secciones y estas de turnos, con el título de algún santo o misterio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Los turnos, a su vez, están integrados por adoradores, los cuales son de 3 clases: activos, honorarios, tarcisios e inesitas. Creo que pues aquí nos está ahora sí que complementando el tema que estábamos viendo sobre el gobierno de la adoración nocturna a nivel nacional. Aquí nada más estamos viendo a nivel nacional, porque adoración nocturna hay en todo el mundo, adoración hay en todo el mundo, pero son diferentes asociaciones, es decir, en diferentes lugares del país, del mundo, perdón, en otras sedes, pero son adoración nocturna también. Pues de mi parte, no sé si hay alguna duda o comentario. Ese sería lo que alcanzo para no agarrar más espacio. Martín, no sé, Lupita, todos los vamos integrados. Como la semana, la vez pasada que nos dieron un bonito tema también como el tuyo, tan completo. A mí me gustaría saber de dónde sacaste la información, porque fue tan completa que me perdí de los estatutos, de la guía de dirigentes, y de qué más sacaste información, nada más para que sepan. Ya preguntas, pues de ahí las pueden ir para que también vayamos aprendiendo. Sí, claro que sí, Martín, con mucho gusto les comparto. Bueno, yo me tomé la libertad de tomar toda la información de los estatutos, instructivo para dirigentes. El maestro está quien te llama, y del ritual de la adoración nocturna. Pues muchas gracias. Quizás ya por último, que nos hicieras favor ahí en el grupo de taller, que nos hicieras favor de darnos las páginas. Yo me perdí al último, ya no supe en dónde estaba sacando, pero me gustó tu información, está muy completa, felicidades. Vamos a continuar con el siguiente tema, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, y cualquier duda en el grupo del taller también, que nos hagan favor de una duda, y ya nuestro hermano José Luis que esté al pendiente de esa duda para que la podamos pues completar.
Vamos a continuar. Adelante, maestro. De antemano, muchas Claro gracias que por el muy completo. Martín, A sus órdenes. al parecer, Juan Ávila quiere comentar algo porque aparece que levantó la mano. Era lo que iba a Perdón. comentar. Adelante, Juan. Bienvenido, Juan. ¿Tienes el micrófono apagado, Juan? Porque no te escuchamos. De hecho, sí lo tenía encendido, pero pareciera que no se escuchó yo. Ahorita lo tiene apagado. Pues no sé, Juan. A ver, otro intento, Juan, Otro para que intento, lo actives. No, don Juan, no se escucha. Sabemos de tu participación, Juan, que pues es muy valiosa. Ojalá y si se puede, nos puedas pues comentar algo relevante. Si no, en el grupo nos puedes también hacer tu comentario, y mientras pues vamos a continuar para que también no nos detengamos, que ya se pasó el tiempo. Te agradezco mucho, Juan. Yo sé que tu apoyo siempre ha sido, pues, siempre con mucha disposición. Agradezco y gracias que te conectaste. No te dejes de desconectar, porque pues siempre vamos a tener dudas y nos haces falta. Pues continuamos, maestro Raúl. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos el día de ahora, pues a continuar con el Catecismo de la Iglesia Católica. Seguimos en el numeral 2615, en la parte ya última, ya estamos en la última parte de Jesús nos enseña a orar, y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través del Catecismo de la Iglesia Católica, a través del magisterio de la Iglesia, y recordemos un poquito lo de la semana pasada. Lo mejor de pedir en el nombre de Jesús, que fue lo que vimos la semana pasada, lo mejor de pedir en el nombre de Jesús es que cuando Dios voltea a ver a su Hijo, también nos voltea a ver a cada uno de nosotros. Prácticamente estoy hablando del resumen de la semana pasada en el numeral 2614, que cuando nosotros pedimos en el nombre de Jesús a Dios Padre voltea a ver a su Hijo, y junto a su Hijo nos encontramos nosotros, porque la oración hecha en el nombre de Jesús nos injerta en Jesucristo, nos hace partícipes de Jesús, y entonces ya no solamente es en el nombre de Jesús, sino que unida a Jesús. La oración ya no solamente es en el nombre de Jesús, te lo vengo a pedir en el nombre de Jesús, sino que la oración en el nombre de Jesús nos une a Jesús, nos injerta a Jesús. Y eso era lo que veíamos la semana pasada, que la oración nos une a Jesús. Hoy en el numeral 2615 comenzamos con esta última parte, repito, de Jesús nos enseña a orar, y nos dice lo siguiente: más todavía, lo que el Padre nos da cuando nuestra oración está unida a la de Jesús es otro paráclito, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad. Y entonces vemos que no solo Jesús nos dice cómo vamos a orar aquí en la tierra, sino también volvemos a repetir cómo se ora en la tierra. Nada más que déjenme ver porque se me movieron mis comentarios, mis apuntes. Y entonces, permítanme poquito. Vamos a darnos cuenta, el día de ahora, vamos a hablar acerca del Paráclito, de el Espíritu Santo como Paráclito. Y aquí es donde podemos encontrarnos a lo mejor en nuestra oración un contraste de nuestra pobreza en la oración y el ideal de la oración.
Decíamos, la oración debe de estar unida a Jesús, la oración debe de tener esto, la oración debe de aquello, y pareciera que es muy difícil, pareciera que nuestra oración siempre es muy pobre. Sin embargo, nosotros debemos de estar conscientes que los dones de Dios están más cerca de lo que creemos, que la gracia de Dios está más cerca de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Y aunque pensamos, aunque en nuestra mente, a lo mejor en nuestra oración tan pobre, no nos damos cuenta, sin embargo, estamos sostenidos por todos los regalos, por todos los dones de parte de Jesús. Repito, hoy hablaremos acerca del Paráclito, del Espíritu Santo como Paráclito. Pero, ¿qué significa la palabra Paráclito? ¿Qué significa, decía el Catecismo de la Iglesia, yo les daré otro Paráclito? Jesús es otro Paráclito y nos habla que nos va a enviar otro Paráclito. ¿Qué significa Paráclito? Paráclito no nos habla de su ser como persona, que es algo, un ser, sino nos habla de una función. Si nosotros buscamos en Google y buscamos la definición de Paráclito, nos vamos a encontrar con la definición etimológica de la palabra, que viene de la palabra griega parácletos, que significa el llamado, el que está al lado de, el asistente, el abogado, el apoyo, el abogado defensor. Entonces tenemos en el Espíritu Santo, encontramos en ese Paráclito, en esta gracia, en este regalo de parte de Dios, encontramos al asistente, al abogado, a nuestro apoyo en la oración. Entonces hoy nos debemos de llevar claro que existen dos Paráclitos. ¿Quién es el primer Paráclito? El primer Paráclito es el mismo Jesús. Jesús es el Paráclito ante Dios en la vida eterna. Jesús ya está sentado a la derecha del Padre. Jesús ya está en el trono. Jesús ya está en su gloria. Y Jesús, estando en su trono, estando en su gloria, es un defensor de nosotros. Jesús es nuestro abogado. Jesús es el que está a un lado de. Jesús es el asistente, el que está ahí para apoyarnos a cada uno de nosotros, y encontramos en Jesús al primer Paráclito. Y luego cuando Jesús se va a ir, dice, yo les enviaré otro Paráclito. Y ese otro Paráclito que menciona la Escritura es el Paráclito que tenemos aquí en la tierra, que es la actualización de la presencia de Jesús siendo nuestro defensor en la tierra. El Espíritu Santo actualiza la presencia de Jesús aquí en la tierra. Esa es la misión del Paráclito, esa es la misión del Espíritu Santo, actualizar la presencia de Jesús como nuestro defensor aquí en la tierra. Dice claramente la Escritura, yo les enviaré otro Paráclito. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el eco de lo que Jesús mismo está haciendo en el cielo. Si nosotros pusiéramos así como, aventáramos en una laguna, en un charquito de agua, en una tina, si nosotros aventáramos una piedra, vamos a dar cuenta que salen ondas. La primera onda, o lo primero que está ahí al centro, sería Cristo. Él sería el primer Paráclito. Y todas las ondas son la obra del Espíritu Santo aquí en la tierra. Por lo tanto, asimismo, la Sagrada Liturgia, lo que vivimos nosotros en misa, es también un eco de lo que sucede en el cielo. Y entonces aquí nos damos cuenta de algo interesante, que el Espíritu Santo y la Sagrada Liturgia son eco de lo que está sucediendo en el cielo. Allá en el cielo, Jesús está pidiendo por nosotros. Jesús es nuestro defensor. Jesús es nuestro abogado. Y aquí en la tierra, el Espíritu Santo sigue siendo ese eco de defensor, sigue siendo ese dador de gracias de lo mismo que está haciendo Dios Jesucristo en el cielo. Y la Sagrada Escritura, la Sagrada Liturgia es también un eco de lo que está sucediendo
en el cielo. ¿Cuáles son las tres funciones del Paráclito? ¿Cuáles son las tres funciones del Espíritu Santo aquí en la tierra? Número uno, para que no se nos olvide, es ser la presencia de Jesús entre nosotros. Repito, al ser un eco, al ser el Espíritu Santo un eco, sigue siendo la presencia de Jesús entre nosotros. Es la nueva forma en la que Dios está con cada uno de nosotros. Entonces, número uno, el Paráclito es la presencia actual de Jesús en la tierra entre nosotros. Una presencia espiritual. Dos, la memoria viva de Jesús en su iglesia. El Paráclito, otra función del Paráclito, es ser la memoria viva de Jesús aquí en su iglesia. Jesús sigue actualizando sus enseñanzas. Dice la Sagrada Escritura, yo les enseñaré todo, y el Espíritu Santo le recordará todo lo que yo he dicho. Dice la palabra de Dios, dice Jesús, yo mismo les enseñaré todo, y les recordaré, y el Espíritu Santo les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces tenemos la segunda función del Paráclito, recordarnos, actualizarnos en las enseñanzas de Jesús por medio del magisterio de la iglesia. 3. El Paráclito es el defensor de Jesús aquí en la tierra. ¿Y por qué decimos que el defensor de Jesús en la tierra? Porque aquella persona que actúa el Espíritu Santo, en esta persona, es una persona que va a dar testimonio de Jesús. Es una persona que, aunque el mundo esté en contra de él, el Espíritu Santo marca la vida de la persona, y esto nos va a llevar a tener ese instinto de dar a conocer la verdad, ese instinto de no dejarnos arrastrar por el mundo, de no hacerle caso, que aunque sean las dudas, aunque sea lo que sea, el Espíritu Santo nos va a ayudar precisamente a no dejarnos arrastrar, a ser un defensor de Jesús aquí en la tierra. Nos hace ver el Espíritu Santo, ver el mundo según Dios. Por lo tanto, repito, tres funciones tiene el Espíritu Santo Paráclito en nuestras vidas. Primera, ser la presencia de Jesús actual entre nosotros. 2, ser la memoria de Jesús en la iglesia, y por lo tanto Jesús sigue actualizando sus enseñanzas por medio de la iglesia. 3, es defensor de Jesús. Una persona que tiene el Espíritu Santo es una persona que va a dar testimonio de Jesús aquí en la tierra. Y el numeral sigue diciendo, dice, esta novedad, déjenme regreso, de la oración y de sus condiciones aparece en todo el discurso de la despedida. Y observemos aquí las últimas palabras de Jesús. Las últimas palabras de Jesús dice, ¿querías decir algo, Martín? No, maestro, adelante. Perdón, es que vi la manita levantada. Continuamos, ¿verdad? ¿Nos regalan 10 minutitos más? Levanta la manita el que dice que sí. Sí. Perfecto, muy bien. Entonces vamos continuando. Entonces, veamos entonces, el Catecismo de la Iglesia nos hace que nos fijemos en las últimas palabras de Jesús. ¿Cuáles son las enseñanzas y qué cosas tan importantes nos dejó Jesús en sus últimas palabras? En sus últimas palabras nos deja el Espíritu Santo. En sus últimas palabras nos deja a María como madre nuestra. Y veamos cómo este último tesoro, ese testamento, Dios nos lo ofrece. Es algo impresionante que nosotros debemos de observar muy bien, algo que Jesús nos está dejando en sus últimas palabras aquí en la tierra. Dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, que es algo que el Catecismo nos invita a observar, dice, Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. El que no me ama,
no guarda mis palabras. Pero el mensaje que escucha no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Les he dicho todo esto mientras estaba con ustedes. En adelante, el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo les enseñará todo, les recordará todo lo que necesitamos saber. Y entonces prestemos bastante atención en este texto bíblico que nos dice, el que guarda mis palabras, el que es capaz de guardar las palabras de Dios, el de agarrar su escritura y es capaz de guardar lo que dice la palabra de Dios en su vida. Y entonces esto, el guardar las palabras de Dios en nuestra vida, es lo que conocemos como la acción del Espíritu Santo. Hay gente que se conforma con, ay, es que yo no peco, yo al final de cuentas yo no soy malo, fíjate Raúl que yo soy bueno, fíjate, no me porto mal, nomás una que otra cosita. Jesús viene aún así a sanar nuestras tibiezas. Jesús viene sobre todo a traernos, o la acción del Espíritu Santo viene sobre todo a que nosotros tengamos hambre de la palabra de Dios. El Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo que trae a nuestras vidas es la devoción, sobre todo a la palabra de Dios. Una persona que se dice devota al Espíritu Santo es una persona que tiene hambre de la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos sedientos de la palabra, entonces podemos decir que tenemos deseos de estar con el Espíritu Santo. Si nosotros en nuestra oración deseamos escuchar la palabra de Dios, entonces estamos viviendo momentos con el Espíritu Santo. Entonces, en nuestra oración debemos de pedir que la palabra de Dios ilumine mi vida, que la palabra de Dios penetre nuestra vida. Y esto de pedirle a Dios que su palabra se haga presente en mi vida, esto es lo que conocemos como una verdadera devoción al Espíritu Santo. Y como dice la Sagrada Escritura, cuando comenzamos esta travesía de ir conociendo el catecismo de la iglesia, que les decía que la palabra de Dios es la semilla, pues el Espíritu Santo vendría siendo la lluvia que hace que esa semilla crezca. La acción del Espíritu Santo es el agua deseada por el sembrador para que la semilla crezca. Esa es la acción del Espíritu Santo y es parte de esa acción que el Espíritu Santo trae para con nosotros. Muy bien, voy a dejar, nos quedan algunos textos bíblicos que el Catecismo de la Iglesia nos estaba mencionando. Si se fijan, el Catecismo 2614 decía, esta novedad de la oración y de sus condiciones aparece en todo el discurso de despedida. Acabamos de ver el primer discurso de despedida. El que me ama, guarda mis palabras. Y ahí tenemos la acción del Espíritu Santo. Una persona sedienta del Espíritu Santo es una persona que desea escuchar la palabra de Dios. Y en nuestra oración debemos desear, anhelar, escuchar a Dios, escuchar su palabra. Vamos a continuar, si gustan, la siguiente semana con los demás textos bíblicos. Yo les pedí 10 minutos. Creo que en los siguientes 10 minutos hacemos las oraciones finales y entonces pues los seguimos invitando a que se sigan conectando y como dice esta historia, continuará. Pues que todo lo que hoy vimos sea para darle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Juan, ¿ya se puede comunicar?
Mientras intentas conectarte, Juan, voy a dar algunos avisos. ¿Ya te conectaste, Juan? Sigue sin escucharte, Juan. Pues, bueno, ahorita les seguimos intentando contigo, Juan. Uno de los avisos es la vigilia de obediencia para el día 19 por todos los papás vivos y difuntos. Y pues ya recordar que ya tenemos nuestro nuevo guía espiritual arquidiocesano. Es el padre licenciado Roberto García de la Mora. Y pues los que ya terminamos de hacer nuestras vigilias ordinarias para pedir por el descanso eterno de Monseñor Francisco Casillas Navarro, seguimos ahora con las otras 3 vigilias, con sus 4 misas aparte del presidente que acaba de fallecer, el presidente nacional, por don José Inés. También, bueno, pues poner ya también el nombre del nuevo presidente nacional, aunque ahorita es interino, el señor Mauricio Martínez Amaral. Él ahorita está como presidente interino. Y pues recordar que seguir poniendo en nuestras intenciones a nuestro nuevo guía espiritual diocesano, principalmente por su 29 aniversario sacerdotal. Y pues seguir pidiendo, les digo, por las siguientes vigilias por Monseñor, pero también ya empezamos con las vigilias de José Inés Valdés Ríos. Y no olvidar en cada sección la vigilia de obediencia en este mes por los papás vivos y difuntos. Este domingo toca ir a la procesión de Minerva para que por favor manden su abanderado. Y el próximo mes, para que vayan previendo eso, el día 25 de julio tenemos la segunda visita al templo, nuestra tercera visita al templo expiatorio. Es el día 25 de julio y es a estar antes de las 10. Ya después vemos las comisiones para que todo salga bien. Pues esos son los avisos principales. Acuérdense nada más como comentario, cuando tengan algún problema dentro de la sección, no tiene que salir de la sección. Eso nada más es para que lo tengan como un dato muy importante. El principal responsable de tomar las decisiones, como ya nos lo explicó claramente nuestro hermano José Luis, es el director espiritual. Y ser prudentes en todos los problemas que se puedan vivir, para que no se extienda más allá que sea de la sección, únicamente de la sección. Y vamos a continuar con las oraciones finales, hermanos. Los mismos que nos hicieron favor, Marta y Sergio Rodríguez, por favor. Los demás podemos apagar nuestro micrófono para que no se distorsione. Y me da mucho gusto que se conectaron muchos adoradores. Ojalá nos sigan acompañando. Acuérdense que también nuestro hermano Raúl tiene el grupo de Rosario, que cada vez también está creciendo, y pues los seguimos invitando. Pedir por todas nuestros familiares, nuestras personas conocidas, ahí están en esos rosarios. Adelante, hermanos, en las oraciones finales. Dios los bendiga siempre. Quien pueda de rodillas. San José, esposo de María. Protege a las adoradoras y adoradores y pide para nosotros la gracia de perseverar en ella y morir santamente. Santos ángeles custodios. Guíanos para que seamos verdaderos adoradoras y adoradores en espíritu y en verdad. Por los sacerdotes.
Señor, llénalos de fe y de caridad pastoral. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Envía, Señor, obreros a tu mies. Por los fieles difuntos, en especial por los sacerdotes, nuestros familiares y adoradores. Por tu muerte y resurrección, admítelos, Señor, en tu reino. Santísima Trinidad, Padre, Padre, Hijo y Hijo y Espíritu Santo, Santo, creemos y esperamos en ti. Te amamos y te pedimos la gracia de vivir en unión íntima y constante contigo. Padre misericordioso, de quien todo procede, te damos gracias por todos tus beneficios. Perdona nuestras faltas e ingratitudes y míranos con paternal bondad. Jesús, Salvador de los hombres, que en tu corazón nos manifiestas tu amor infinito y tus dolores sacerdotales. Concédenos contemplarlos con amor agradecido, compartirlos contigo y ofrecerte un consuelo, alcanzando gracias en favor de tu iglesia y especialmente de los sacerdotes. Espíritu Santo, que procedes del Padre y del Hijo, ven, habita en nuestras almas y para hacernos hostias vivas con Jesús, concédenos participar de su amor, pureza y sacrificio. Pidamos la gracia de vivir con María el misterio de la pasión de Cristo. La Madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras el Hijo pedía. Oh Madre, fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo. Y porque a amarlo me anime, en mi corazón imprime las llagas que tuvo en sí. Haz que en su cruz me enamore y que en ella viva y more de mi fe y amor indicio. Haz que me ampare la muerte de Cristo, cuando en tan fuerte trance vida y alma estén. Porque cuando quede en calma el cuerpo, vaya mi alma a su eterna gloria. Amén. San Miguel, protector nuestro, ruega por nosotros. Concede, Señor y Dios nuestro, a tus siervos, gozar de perpetua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, líbranos de las tristezas presentes y llévanos a gozar de las alegrías eternas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, hoy quiero pedirte por mis hermanas y hermanos adoradores. Tú los conoces personalmente, conoces sus nombres, sus virtudes y sus defectos, su fortaleza y sus debilidades. Sabes toda su historia, los aceptas como son y los vivificas con tu espíritu. Tú, Señor, los amas, no porque sean buenos, sino porque son hijos tuyos. Enséñame a quererlos de verdad, a imitación de Jesucristo, sacerdote y víctima, no por sus palabras o por sus obras, sino por ellos mismos, descubriendo en cada uno, especialmente en los más débiles, el misterio de tu amor infinito. Te doy gracias, Padre, porque me has dado hermanos. Todos son un regalo para mí, un verdadero sacramento, signo sensible y eficaz de la presencia de tu Hijo. Dame la mirada de Jesús para contemplarlos y dame su corazón para amarlos hasta el extremo, porque también yo quiero ser para ellos sacramento vivo de la presencia de Jesús. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Marchemos en paz. En nombre de Cristo. Amén. Amén. Pues buenas noches, maestro.
hermanos, buenas noches a todos. Felicidades, Dios los bendiga y nos vemos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Los esperamos 9:45 Rosario. Hasta luego. Quiere. Gracias. Buenas noches a todos.